Voy a ser muy breve en la presentación porque lo más importante hoy es sentarnos a conversar sobre los contenidos de la consulta de la Ley de Garantías. Yo voy a hacer simplemente para las personas que por primera vez están integrándose a este proceso de consulta un simple recorrido de los antecedentes más importantes que nos trajeron hoy acá. Ustedes saben que el tema de la participación es un tema transversal y un tema estructurante del acuerdo entre el gobierno y las FARC para la terminación del conflicto. Y ese punto de partida es muy importante porque se basa en una premisa que hoy afortunadamente la estamos realizando y que la hemos venido realizando a lo largo del desarrollo de este espacio nacional. Una premisa que señala que está escrita en el acuerdo según el cual el tema de la construcción de paz es un asunto que concierne a la sociedad en su conjunto. Y ese punto de partida es, digamos, la base para una segunda idea que es también fundamental en el acuerdo, y es la idea de que para el ejercicio de esa participación se requieren garantías suficientes porque es un derecho constitucional que no necesariamente encuentra un entorno propicio para su ejercicio. En ese sentido, el acuerdo le pide al Consejo Nacional de Participación y a tres organizaciones que ya han sido mencionadas, Foro, Viva y CINEP, que acompañemos al Consejo Nacional de Participación en la organización de este espacio. Y en las discusiones que tuvimos en principio con la mesa de negociación y posteriormente con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, llegamos a la conclusión de que esto tendría que ser un proceso en el que fueran partícipes el mayor número posible de personas de todas las regiones del país. No podíamos hacer simplemente un evento en Bogotá para invitar a algunas personas, sino que teníamos que salir a una consulta en las regiones. Y eso es lo que hicimos la semana pasada. Hicimos 6 macroeventos regionales en 6 ciudades del país, en Bogotá, en Medellín, en Cali y en Barranquilla, en Neiva y en Barranca Bermeja, para recoger una gran cantidad, y créanme, quienes estuvimos en esos eventos regionales, no solamente una gran cantidad, sino una gran calidad de propuestas, de contenidos para la Ley de Garantías de Participación, que hoy van a ser insumo justamente para el desarrollo de nuestra discusión. Y acordamos también que entonces, a partir de esa consulta realizada en los territorios, estaríamos hoy en Bogotá con representantes de los territorios y con representantes de grandes organizaciones sociales que tienen sede aquí en la ciudad y de carácter nacional que vienen de otros sitios del país, que culminaríamos esta primera fase de construcción de contenidos para elaborar un documento de lineamientos que va a servir de base para la formulación del proyecto de Ley de Garantías. ¿Cómo hemos abordado este tema? Hay 3 ideas centrales que nosotros hemos impulsado en los eventos regionales y que hoy también van a ser muy importantes como trasfondo de la discusión que vamos a tener en el día de hoy y en el día de mañana. La primera es que estamos hablando de participación y ya aquí se han hecho referencias desde la que hizo Ana María en su intervención hasta las demás intervenciones. Se ha hecho referencia a que estamos hablando de un concepto nodal, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista de la construcción de una democracia en Colombia. Y estamos hablando de la participación de gente que quiere incidir en decisiones que afectan sus vidas. Y eso lo puede hacer a través de mecanismos institucionales, a través de dispositivos no institucionales, pero también a través del ejercicio de la movilización y de la protesta ciudadana. Y este punto es muy importante para las 3 organizaciones y para el Consejo Nacional de Participación. Estamos pensando en la participación en su sentido más amplio, en sus distintas modalidades, entre otras cosas ya reconocidas por la Ley 1757, la Ley Estatutaria de Participación. Y le estamos dando un lugar muy importante a la posibilidad, a la comprensión y a la inclusión de las garantías para la movilización y la protesta social, no solamente porque es un derecho que está consagrado en la Constitución, sino además porque entendemos que esa es una forma de expresión ciudadana que ha ganado un terreno muy importante en los últimos años. Por eso, la primera idea que nosotros planteamos como enfoque junto con el Consejo Nacional de Participación es que contemplaríamos todas las formas posibles de participación ciudadana como formas legítimas
que ejercen o que permiten el ejercicio del derecho ciudadano a la construcción del poder público, a la construcción de las decisiones públicas que afectan la vida de todos los colombianos y las colombianas. Esa es la primera idea. La segunda idea es que estamos hablando de garantías, y estamos hablando de garantías como un conjunto de condiciones, de requisitos sin los cuales no es posible el ejercicio pleno del derecho a la participación. Esa idea es muy importante porque ya en los eventos regionales que hemos desarrollado ya han comenzado a configurarse algunos tipos de garantías que los mismos líderes de las organizaciones y los movimientos sociales han planteado como contenidos fundamentales de esta ley que va a ser estudiada y aprobada por el Congreso. Y quiero hacer referencia a algunos de ellos porque, aunque Ana María ya también mencionó algunas de esas cosas, sí nos parece importante ir visualizando cuáles son, digamos, como las prioridades que han surgido de la discusión en los territorios y que hoy esperamos en la discusión no solamente se ratifiquen, sino se incrementen y se aumenten si es necesario. Estamos hablando de garantías de reconocimiento de las organizaciones y los movimientos sociales. Ese es un punto, podríamos decir, nuevo, no tan tradicional en los textos sobre garantías constitucionales, pero que nos parece muy importante, porque lo primero que se requiere es que las organizaciones y los movimientos sociales sean reconocidos como tales y como formas legítimas de expresión ciudadana para poder reivindicar sus derechos y para hacer propuestas de política pública que mejoren la calidad de vida y que mejoren la convivencia en el territorio colombiano. Un segundo tipo de garantías que han comenzado a surgir en las discusiones son las garantías de acceso al derecho, es decir, la eliminación de todas las barreras de cualquier orden que existen hoy para el conjunto de la población o para sectores específicos de la población para el ejercicio del derecho. En tercer lugar, estamos hablando de garantías para el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos sociales que requieren tener herramientas técnicas, metodológicas, prácticas, políticas de negociación para poder establecer una interlocución con el mundo privado, con el Estado y poder garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la exigibilidad de esos derechos. Estamos hablando también de garantías de una serie de disposición de recursos económicos, de recursos logísticos, de recursos de información para que sea posible ejercer el derecho a la participación. Y estamos, por supuesto, también planteando, y esto ha sido una cosa reiterada en los eventos regionales, garantías de protección, de seguridad, de protección de la vida, de protección de los derechos y mecanismos de defensa de esos derechos para garantizar la posibilidad de ejercer la participación. Ese es el segundo concepto de garantías y la ley de garantías deberá recoger estas y otras propuestas que provengan justamente de la discusión que vamos a adelantar. Y el tercer concepto es que estamos hablando de una ley estatutaria de la participación y de garantías para la participación. Una ley estatutaria es un tipo de ley que consagra la Constitución, que se utiliza para ciertos casos, en particular para la reglamentación de los derechos fundamentales. Es una ley que tiene características propias, son leyes que además tienen una cierta vocación de permanencia en el tiempo, no son leyes pensadas solamente para lo inmediato, sino también para el mediano y para el largo plazo, que deben pasar por una discusión ciudadana y en el legislativo mucho más profunda, que deben recorrer ciertos trámites en el Congreso de la República y que debe ser sometida de manera automática a un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Se espera que una ley estatutaria de garantías contenga los criterios y las orientaciones generales básicas, en este caso en términos de las garantías para la participación, que posteriormente van a ser desarrolladas por otras leyes o por otros actos administrativos del Ejecutivo. Esos tres conceptos son fundamentales o han sido fundamentales en la orientación y el enfoque que nosotros, hablando del Consejo Nacional de Participación y de las instituciones que hemos impulsado y organizado, ayudado a organizar estos eventos, son fundamentales para la discusión que se vaya a llevar a cabo hoy. Y una última idea que queremos señalar que nos parece muy importante, o dos últimas ideas. En primer lugar,
estamos hablando de un tipo de garantías que, si bien son una obligación del Estado de asegurarlas y de brindarlas, son garantías que nos deben conducir a una autonomía cada vez mayor de las organizaciones y los movimientos sociales. Ese es un punto de enfoque que para nosotros es fundamental. Exigimos garantías que nos permitan ser autónomos con respecto al Estado, con respecto a las organizaciones políticas, pero que esa autonomía nos permita también entablar un diálogo y una interlocución con el Estado, con las organizaciones políticas, con el sector privado, con las redes sociales, que nos permitan tener una fuerza y convertirnos como sociedad civil en una fuerza autónoma, libre en materia de iniciativas y capaz de negociar sus intereses con otros actores. Ese es un punto muy importante para nosotros desde ese punto de vista. Y el segundo, el desarrollo de este espacio nacional y de este ejercicio no se ha llevado a cabo en las condiciones mejores. Sabemos lo que pasó la semana pasada con el arresto de una serie de líderes, algunos de los cuales estaban participando en estos eventos de consulta sobre la ley de garantías. Y nos preocupa mucho además que la judicialización de esos líderes se esté basando en argumentos que son claramente violatorios de principios constitucionales. Ya está circulando por las redes sociales la grabación de las acusaciones que la Fiscalía le está haciendo, a las imputaciones que le está haciendo a algunos de estos líderes, señalando que se les debe aplicar medida de aseguramiento porque son un riesgo y un peligro para la sociedad en tanto son capaces de organizar marchas y movilizar masas. Nos parece que este es un concepto que viola de manera flagrante los principios constitucionales y los derechos de estos líderes. Y a esto nos plantea una doble reflexión que nos parece muy importante señalar como abrebocas para la discusión que vamos a tener hoy. En primer lugar, que es necesario que el Estado, que el gobierno y que la propia sociedad sean consistentes con lo que estamos haciendo y con lo que estamos promoviendo en términos de ley de garantías de la participación. No podemos, por un lado, aceptar en un pacto de paz que haya garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y a la participación, y por otro lado se esté judicializando a los líderes que pretenden ejercer ese derecho y se los esté judicializando con los argumentos que acabo de señalar. Esa es una primera reflexión. Hay que exigirle al gobierno y al Estado consistencia y coherencia en su actuación, y que si está defendiendo y promoviendo un espacio como este para la definición de una ley de garantías, sea coherente también aplicando esas garantías a los líderes sociales. Y en segundo lugar, esta reflexión también nos debe llevar a pensar en cuáles son las condiciones del entorno que debemos exigir en esa ley de garantías para que sea un entorno propicio al ejercicio, para el ejercicio del derecho a la participación. Son dos consideraciones que nos parecen muy importantes y que queríamos plantearles a ustedes como punto de partida y como telón de fondo para la discusión que vamos a desarrollar en estos 2 días. Muchas gracias.